Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eric Aguirre, yo soy psicólogo. eh, y bueno, pues voy a dar inicio para el día de hoy con el tema sobre las adicciones. Esto de las adicciones, como de qué se trata, cómo lo podemos definir, a qué obedece esto. Bueno, eh, como primer punto, pues una adicción se define como algo que es repetitivo, como algo que, que no se puede parar y con algo que no es bueno para el sujeto, ¿no? Como en términos simples, en términos generales. Bueno, sin embargo, Freud decía que que no necesariamente aquello que le producía bienestar al ser humano era, era algo saludable, ¿no? Entonces, en esto que quiere decir, pues entra este concepto como de la pulsión de muerte, que es decir, como si hubiera un empuje hacia la muerte, hacia algo, la destrucción del ser. Y bueno, es algo que es cierto, no todo que aquello que sea le produzca el bienestar al ser humano quiere decir que sea lo bueno necesariamente, ¿no? Y más si en este sentido lo podemos ubicar como la relación de dos. Mm, no todo aquello que sea bueno para la pareja de alguien va a resultar bueno para el compañero, ¿no? No todo lo que sea eh, bueno para un hijo, una hija, va a ser para el padre, etcétera. Entonces, bueno, va a ser según quién, según desde dónde se mire a la persona, o sea, desde quién hable, pues por eso es muy importante la cuestión del lenguaje en este sentido. Y entonces, aquí podemos decir que han sucedido ciertas cosas, ¿no? Donde antes era donde antes era muy importante la cuestión donde algo lo regía el nombre del padre, eh, ya sea por ejemplo el Estado, la religión, en épocas anteriores. Ahora eso se encuentra pulverizado. Las personas ya no creen en la política, las personas ya no creen en una religión, se ha fragmentado todo eso y ya no se rige como algo que fuera como para todos, que fuera todos en una misma situación. Eso ya no es para todas las personas. Entonces, de que ya hay esa caída, eh, comienza a haber una pluralidad eh, de maneras de ser y maneras de gozar. El concepto del goce es un concepto un poco complicado, pero lo que quiere decir es que aquello que lleva a una persona a ser de una manera en particular, eh, eso podría ser como vamos, un goce mortífero. Eh, ¿Qué quiero decir en otras palabras o en ejemplos concretos? Vamos a pensar en, no sé, hace
40, 50 años, era muy difícil, por ejemplo, que una mujer se divorciara porque eh, había esta cuestión todavía como del padre, donde entonces ya va a ser una divorciada, entonces va a ser una dejada, eso no se puede, una mujer decente no se divorcia, si divorcia fracasa en su matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aunque estuviera mal en la relación de pareja, aunque estuviera con problemas muy graves, era empujada a seguir en ese matrimonio para sostener una imagen. Eh, para sostener una imagen y eso es un goce mortífero porque vamos a ver una mujer que sufre violencia, alcoholismo de su pareja, un montón de cosas, violencia económica, todo eso la lleva a estar allí. Eh, y bueno, y puede ser como la muerte o ese tipo de cosas. Por eso una vez que eso cae, que ya no es necesario y ahora el divorcio parece como, pues es algo muy común, ¿no? Incluso es algo que está al alcance de todos. Bueno, aquí en ese punto, cuando digo que esa persona lleva a la cuestión por mantener una imagen, aquí podemos, quiero aclarar esto, eso se llama el registro de lo imaginario. Hay aquello a que cuando una persona se piensa a futuro y entonces lo que desea, lo que anhela, en eso es como estar una mujer, por ejemplo, un hombre también, estar casado, casada, vivir en cierto lugar, tener ciertas condiciones de vida, eso está dentro del registro de lo imaginario. Eh, la otra cuestión sería muy diferente al registro de lo simbólico. En ese registro de lo simbólico será, bueno, cómo vive su relación de pareja, ¿no? ¿Por qué se casa con alguien? ¿Lo viven bien? ¿No lo viven bien? ¿En qué se sustenta esa relación? Porque a veces también es como uno de los dos en la pareja es el que resulta que hace todo. Por ejemplo, las cuestiones de la casa, del hogar, como en esa responsabilidad. Y entonces es una cuestión más imaginaria porque sería, como es la mujer, es la que tiene que lavar, tiene que planchar, tiene que hacer, eh, tiene que tolerar cosas. Entonces, eso no es el sentido de la pareja. El sentido de las cosas entra en este sentido simbólico, de decir, bueno, pues es una pareja que está sustentada en el amor, se causan desde el amor y por eso es que puede una persona hacer las cosas, tienen toda una idea, se sustentan y se complementan en las acciones cotidianas, perdón, en la toma de decisiones. Entonces, allí podremos decir que hay una pareja, ¿no? Y con todas las cosas que engloba en realidad. Bueno, entonces, dicho así, con estos elementos, el tema de hoy yo le puse como título las adicciones de cotidianas o las adicciones de hoy en día van en este sentido que parten desde este registro imaginario, desde lo que nos propone, a ver, el discurso capitalista, o sea, vivimos en el capitalismo y en el neoliberalismo, lo cual quiere decir que podemos
o sea, hay ideas muy peligrosas y terribles desde este discurso, como lo que propone es que a través del trabajo alguien que está en una clase social baja pueda brincar hacia clases sociales altas. Eso es como la propuesta del capitalismo, porque no es el comunismo que todo el país trabaje para mantenerse a todos, que tampoco funciona. En esto del capitalismo es un discurso que nos va a decir cómo vivir la vida, eh, pero nos va a decir cómo, si por ejemplo estás triste, bueno, estará la cuestión del medicamento, estará la cuestión de las cuestiones de autoayuda, los libros, ser de alguna manera, sería como estar triste porque se quiere, ¿no? Habiendo muchas opciones. Eh, este discurso capitalista siempre nos está diciendo que podemos ir con una especialista, y cada vez hay más especialistas que nos ayuden a lograr esas metas en nuestra vida, y nos propone una dinámica de consumo, y lo podemos ver, por ejemplo, muy bien con los adolescentes. O sea, un adolescente de pronto dice que quiere tal celular, que quiere tal tableta, que quiere tal videojuego, que quiere tales cosas, y que como todos los demás lo tienen, entonces él también lo quiere. Y, y si no lo tiene, entonces cae como en una cuestión de depresión, de sentirse mal, de sentirse enojado, porque tiene que completarse en esa imagen. Está empujado en ese goce, por así decirlo, como les había comentado, a que tiene que tener esas cosas, a que tiene que lograr esas metas, eso establecido, ¿no? Eh, pues eso pone las cosas muy en complicado, ¿no? Bueno, de tal manera que si no lo tiene, entonces tiene que, eso sería como objetivizar el deseo, y es que se proponen una serie de cosas que ese mismo adolescente va creciendo, y luego lo mismo va pensando de una relación de pareja, que tiene que encontrar una relación a tal edad, que tiene que pasarle ciertas cosas, como en esta cuestión muy imaginaria de series de película, de telenovelas, de cosas que están allí viviendo. Y entonces podemos pensar que no siempre el despertar, tanto sexual, es para todos al mismo tiempo, y eso quiere decir que no lo va a... que si no lo tiene, no quiere decir que algo malo le vaya a pasar. Pero sin embargo empieza a haber una sensación del sujeto de que se va como descompletando, que no lo va logrando, que no va siendo como todos los demás, y entonces que hay algo malo que le va a pasar, o que tiene que adecuarse a estas situaciones, y si no cae en eso de la depresión, se abre en este último tiempo la depresión como algo muy constante en el ser humano, algo generalizado incluso, por no tener cierto tipo de cosas, por no ser como los demás, o no tener la vida de los demás en eso que se debería de lograr. Entonces, esto del capitalismo es algo que hace que se pierda la individualidad del sujeto, la subjetividad, que eso tendría que ir según su historia de vida. eh, se pierde en esta gran imagen de lo que es una persona realizada, lo que es una persona que logre las cosas, porque
porque entonces si no tiene esas cosas lo deja de ser y entonces empieza a haber un problema con la imagen, un problema con la propia imagen, en este sentido, eh, como de ser adecuado y bueno, y entonces ahí puede haber, ¿no? Muchas veces los pacientes, analizantes, hablan de sueños, como de haber reprobado un examen y no importa cuántos estudios tengan, no importa cuán afortunado sea, no sé, en algún negocio exitoso, pero por ejemplo, no sé, aparece estas cosas como de reprobado, como no autorizado para hacer, para ejercer. eh, y esta cuestión pues lleva a, a síntomas, como les decía, como eso de la depresión, que se cae, no hay un sentido de las cosas y empiezan a ver, bueno, vamos a ver, por ejemplo, el celular es un punto, las redes sociales, porque ahí se va cumpliendo un gusto hasta cierto punto voyerista de estar viendo, sin ser visto, viendo una serie de videos, bombardeado por una serie de imágenes, pudiendo estar allí y ver y ver y ver, y entonces uno va como pasando de un video a otro video, en una serie como de desconexión, de ver cosas como curiosas. Y como es uno y otro, o sea, es un dispositivo, el celular y la red social, donde se pone como toda una gran cantidad de información sin fin, entonces la persona sigue viendo y aquello que eran 5 minutos se vuelven en horas, se vuelve estar viendo videos hasta la noche, hasta juntarse eso como con otro síntoma que sería el insomnio, que sería no poder dormir, y estar viendo nada, o sea, cosas allí entre videos chistosos, entre videos fuertes, entre accidentes, entre cosas sin sentido, así, y luego no poder dormir. Y obviamente si una persona no descansa, no duerme, al siguiente día como va a estar, como bajo de energía, y eso será como algo que le confirme la cuestión del no sentido, de sentirse como, como triste, y ahí sería como hasta en el lenguaje van ocurriendo, se van nombrando las cosas y entonces, por ejemplo, podríamos decir la vida de Godín, esa vida de Godín, así como cansado, teniendo deudas, porque también hay este otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, cómprate tu teléfono, ya va a venir el Buen Fin, y es a meses sin intereses, lo vas a poder pagar después, consumirlo, y entonces ese empuje del capitalismo que no conoce de límites, que no conoce de reglas, que va empujando a todo eso, pues la gente luego se endeuda y además de endeudarse las personas con todas estas cosas que se puedan comprar en el Buen Fin, va sumándole a eso que podríamos decir tener una vida godín, como trabajar, vivir para trabajar, ese sería el sentido de las cosas, y además nunca alcanzar esa imagen de lo que alguien, uno mismo se puede identificar con las series, con las telenovelas, con los actores, como con ese nivel de vida, que es un nivel de vida como muy en lo imaginario, que no se pueda llevar a cabo esto de una relación de pareja, porque además también en la cuestión de pareja está como muy eso de lo tóxico, el tóxico, la tóxica, que en realidad vuelven a ponerle
una imagen establecida a algo que es más del orden del sentido, a algo que será como a saber qué se quiere de una pareja, a poder enfrentar esas cosas, eh, no lo, no da para poder cuestionarse, no da para poder ser diferente, que de eso se trata, e ir cortando esas cosas que es lo que pasa, bueno, yo lo hablo desde lo que conozco, en este quehacer de la psicología y de lo clínico. En un proceso como al ser cuestionado sobre estas cosas, a tomar decisiones, desde dónde se toman las decisiones, o desde dónde no se toman las decisiones, porque si uno va en contra, no sé, de las personas que se quieren, de los padres, etcétera, entonces no hay la posibilidad de hacer algo. Y este es el otro punto fundamental, eh, que sería la cuestión de, eh, de pasar al acto, de tomar decisiones y del acto. En la toxicomanía, en la cuestión de las adicciones con sustancias, eso es algo que no se da, vamos, no hay un borde, donde debiera de haber un borde, no lo hay. ¿Cómo es esto? Eh, una persona tiene una conducta adictiva con el alcohol, con otras sustancias más duras, el cristal, por ejemplo, ahora lo vemos acá, o lo que sea, y esa persona no tiene el borde de que eso que está haciendo destructivo, también no solo lo daña a él, ¿no? Es como si no hubiera un fondo en la botella, por ejemplo, en el alcoholismo, y la persona sigue hasta ahí, tampoco alcanza a advertir que eso que hace también es doloroso para sus seres queridos, que si sigue haciendo eso también está dañando a sus seres queridos, y que también allí habrá un corte en eso, o bueno, o no, en muchos casos donde se perpetúa eso del síntoma, pero no hay un borde. Entonces, un proceso de análisis sería ir estableciendo dónde establecer un borde en eso de lo desbordado, dónde la persona puede tener un acto, porque en muchos casos, por ejemplo con el alcoholismo, estamos hablando de estructuras melancólicas, donde lo que están buscando es en algún momento ya dejarse caer, o sea, salir de la escena. Eso quiere decir, por ejemplo, cuando alguien se suicida, por eso es fuerte y tiene hijos, deja, abandona a sus hijos, abandona a las personas, por ejemplo, en este caso a los hijos, eh, ya no se diga la pareja y demás, es como preparar el momento para una caída. Eh, bueno, eso es algo que no se puede controlar, ¿no? Si la persona no quiere la ayuda, eh, pues no se va a hacer algo. Allí más bien es la familia la que tendrá que tomar decisiones sobre qué va a hacer, eh, si va a seguir con una persona que sea así, o si va a hacer algo diferente, ¿no? Eh, y ahí pasará a que tiene que haber un acto, ¿no? Donde cuáles son esos límites, y que pueda tomarse una u otra acción diferente. Otra de las cosas que nos van proponiendo esto de las adicciones cotidianas es, por ejemplo, les decía, la imagen con el propio cuerpo, que se tiene que estar delgado, pero al mismo tiempo se tiene que comer, ¿no? Se tiene que consumir eh, cosas, mucha comida, grasas, etcétera, así como lo ven
como muy feliz, y es una cosa donde no se logra establecer un límite. Y ahí pues entraría eso, como que se tiene que hacer ejercicio, se tiene que estar fornido, se tiene que estar delgado, ¿no? Y este cuerpo de las mujeres, pues, ¿no? También como que lo ponen como muy delgada, pero al mismo tiempo muy voluminosa, como cuerpos hechos con bisturí. eh, y hay eso como que se podría, y lo más, por ejemplo, esto de los productos milagro, ¿no? Va en esa lógica, ¿no? De toma esta pastilla, pero, o esta pomada para que crezca no sé qué, esta crema para que reducir en tal área, etcétera, como si eso se pudiera hacer. Y claro, está obvio que no va a haber ejercicios, no va a haber aparatos de ejercicios ni píldoras que hagan eso de reducir algo localizado. No es así, ¿no? Sin embargo, esta cuestión del discurso, como les decía, capitalista, nos dice que todo se puede tener todo el tiempo, y en realidad como si fuéramos adolescentes, a que bueno, y en la adolescencia es así, ¿no? Es el niño en un cuerpo adulto que comienza a fantasear y que no conoce de límites. Por eso es muy importante esta función de lo que les decía, esta función de lo que haga corte, de que no se puede tener todo en la vida todo el tiempo, de que se puedan hacer en este sentido esa relación con el cuerpo y diferenciar si es de dónde viene este empuje a querer tener más, como cuando ya hay un problema de de trastornos de la alimentación, como cuando ya hay un problema de otro tipo de cosas, a que allí se pueda hacer un corte en ese momento, eh, y hacer algo con eso que llevaríamos a la cuestión de un síntoma. Pero esto sería un síntoma analítico, ¿no? Porque una persona se siente descompletada, porque una persona no puede tomar cierta decisión, o porque una persona siente que no puede hacer, ¿no? Que está más como deprimida, triste, como en la inhibición de las cosas. Bueno, pues bueno, esta es la propuesta, de qué cosas son aquello, como dónde está el exceso y dónde debería de ser el corte. Esto se hace pues hablándolo, poniéndole énfasis en lo que se quiera cambiar. No sé si tuvieran alguna pregunta, y y pues bueno, el punto es acá poder buscar ayuda y poder hacer un cambio, y que luego ahí el cambio, no necesariamente el cambio es como uno se lo imagina, o sea, no, el cambio no viene desde ese registro imaginario, sino a veces tiene que ver más como en el sentido propio de de lo que se quiere lograr, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia entre eso imaginario, a que uno se va identificando, pero que también se puede desidentificar. Al momento de desidentificarse de esas cosas, se encontrará otro sentido y se va a crear un sentido diferente para las cosas, ¿no? Esto bueno, es lo que proponemos desde acá, desde el psicoanálisis, encontrar un sentido, pero ese sentido va hacia lo propio, hacia lo individual, ¿no? Eh, bueno, voy a esperar un minuto por si alguien tuviera alguna pregunta. Bueno, pues muchas gracias. De todas maneras, pues lo bueno con esto de la tecnología es que se queda grabado, y el punto es, pues así, compartir algunas cuestiones de lo clínico para poder
hacer un diálogo o saber qué es lo que hay que hacer en estos casos. O bueno, aportar diferentes ideas. Pues bueno, por mi parte es todo. Les agradezco. Tenemos toda la información de clínica del sujeto. Esperen próximos eventos o cuando menos estos en vivo. Y bueno, para ir así hablando. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.